voy a hacer un poco un raconto de lo que puede ser el proceso por el que llegamos a la producción de este libro, que tiene que ver primero con estudios dentro de la facultad pública y también estudios de investigación militante relacionados al endeudamiento de las economías populares. Pero para situar la pregunta en cómo llegamos a una lectura feminista de la deuda, creo que es muy importante enmarcarlo en lo que se abrió como proceso de organización política, pero también de reflexión sobre la práctica política a partir de la huelga internacional feminista, ¿no? Que primero se llamó huelga de mujeres, después de lesbianas, travestis y trans, hasta llegar a la denominación actual que es paro internacional feminista. En ese marco, en el proceso de organización de esa huelga, se abrió un proceso en el que se pudieron de alguna manera conceptualizar o hacer una vinculación entre las nuevas formas de explotación y relacionarlas con la violencia hacia las mujeres y los cuerpos feminizados. Particularmente en lo que fue el proceso de organización de la huelga feminista del 2017, empezamos a discutir, primero a partir de pensar todas las formas del trabajo que no estaban reconocidas. Dentro de las asambleas surgió también ese proceso de empezar a dar cuenta de todos esos trabajos que no estaban siendo reconocidos y valorizados, y llegamos hacer una vinculación también entre la cuestión del endeudamiento de las economías de las economías domésticas y la violencia hacia las mujeres. Después se sitúa en una acción concreta ese proceso de pensamiento y de reflexión colectiva que hicimos con muchas compañeras, no solo desde el colectivo Ni Una Menos. Se sitúa en una acción concreta que hicimos en mayo del 2017 en la puerta del Banco Central, donde nos convocamos y desplegamos una bandera que abarcaba toda la puerta del Banco Central. Hicimos una especie de performance, pero no fue performance porque además también había organizaciones sociales que participaban de esa acción, donde desplegamos una bandera que decía vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Y en ese momento justo el gobierno estaba en tratativas para volver a endeudarse con el Fondo Monetario. Y nosotras, además de oponernos a toda la obediencia en términos de planes de ajuste que iba a significar esa vuelta al fondo y que hoy estamos viviendo y que ahora además se le llama Pacto de Caballeros, si necesitábamos alguna frase que nos diera la razón, la encontramos, además de visibilizar que el feminismo se estaba haciendo cargo de oponerse a ese pacto que iba a firmar el gobierno con el FMI, pusimos también en escena que además lo que estaba siendo endeudado eran las economías domésticas, donde las mujeres tienen un rol muy fundamental y donde son mayoritariamente jefas de hogar. Entonces creo que ese es un hecho político donde empieza de alguna manera a hacerse muy visible o donde empieza a estar en agenda la cuestión del endeudamiento de las economías domésticas y no de cualquier manera, sino también ligado a lo que permite y lo que de alguna manera lo que restringe en términos de autonomía para las mujeres. Para agregar a lo que decía Lucy y darle también otro eje a en qué sentido es una lectura feminista y está vinculado a una práctica, digamos, colectiva que para nosotras surge especialmente con la dinámica de la huelga feminista, es que la lectura feminista de la huelga no solo es una perspectiva analítica y de comprensión de cómo funciona eso que parece tan abstracto que son las finanzas, sino que también es una perspectiva de cómo desobedecemos a las finanzas, ¿no? Entonces, para nosotras es fundamental como ese doble gesto. Por un lado, hacer inteligible, comprensible y bajar a la tierra y a la vida cotidiana justamente eso que tiene un poder por aparecer como incomprensible, matemático, dificilísimo, ¿no? Y como que se juega en una alta esfera de la que no tendríamos capacidad de intervenir. Entonces, nosotras lo que nos interesa es mostrar justamente cómo hay una valorización financiera que sí o sí se tiene que aterrizar, ¿no? Para valorizarse en situaciones concretas. Y cuáles son esas situaciones concretas y qué tipo de violencia produce al aterrizarse
y al producir lo que nosotros llamamos una especie de red capilar de obediencias. Es decir, las finanzas capturan valor, nos endeudan y en esa manera de endeudarnos lo que nos obliga es a prometer obediencia a futuro, a prometer trabajo barato futuro, a prometer precarización sin protesta. Entonces, un poco nuestro libro lo que intentaba era explicitar ese gesto, ¿no? de concretizar, de poner cuerpo, territorio y conflicto a las finanzas, justamente cuando el movimiento de las finanzas es mostrarlo como un campo donde no hay conflicto, ¿no? Donde no se llega, donde se resuelve en lugares a los que nunca vamos a acceder. Entonces, ese punto de tratar de combinar al mismo tiempo una comprensión desde nuestras cotidianidades, desde nuestras autonomías y también de la manera en que enfrentamos y tenemos alguna capacidad de desobediencia es lo que nosotras llamamos lectura feminista, perspectiva feminista, y que para insistir se hace o aparece como una posibilidad de enunciación, de comprensión o de producción de imágenes de desobediencia a partir de todo lo que abre el movimiento feminista en los últimos años, ¿no? Que empieza a ampliar la imaginación política de a qué estamos desobedeciendo, a qué llamamos trabajo, y nos permite nombrar a las finanzas también como un patrón invisible, ¿no? Como un jefe invisible que no sabemos qué está, pero sabemos que organiza de una cierta manera de explotar nuestro trabajo, incluso esos trabajos que el feminismo pone en discusión, como el trabajo reproductivo, el trabajo de organización política en los territorios, el trabajo de cuidados. Ahí lo que vemos es una astucia, digamos, de las finanzas para reconocer ese tipo de productividad social, política, y al mismo tiempo de confiscarla a través del endeudamiento. Entonces esa doble dimensión de comprender algo que parece hiperabstracto, técnico y lejano, por un lado, y al mismo tiempo que esa comprensión sea una herramienta para la desobediencia financiera, es un poco lo que llamamos gesto feminista sobre la deuda.